En cualquier caso, lo que me asaltó de nuevo fue el título de la de su hijo, esa palabra enigmática que era el apodo del padre y el del protagonista de la narración. Vagalume. No luciérnaga. Vagalume, como se dice en gallego y en portugués, mucho más sugerente y poético. Porque en esos dos idiomas, las luciérnagas no solo dan luz, sino que vagan en la oscuridad, como los cometas, o como las linternas de los caminantes que buscan su casa en la noche, perdidos o extraviados por cualquier razón. Que era como me sentía yo desde hacía ya tiempo, aunque me costara reconocerlo. Repasé mi vida mientras paseaba por la ciudad sin rumbo. Yo también era una luciérnaga, alguien que iluminaba las noches con su linterna de mesa y que por el día vagaba por la ciudad como aquella mañana. Recordé mi llegada a Madrid. En aquel 2 caballos de color granate que se moriría de viejo y con Ron en el asiento de atrás mirándolo todo con curiosidad. Como yo, el perro empezaba una nueva vida sin saber nada de cómo iba a ser. Lo descubrimos los dos poco a poco, sin separarnos hasta que se murió. Vivimos el cambio, primero de la ciudad pequeña de la que veníamos a la capital, y luego mi peregrinar por distintos trabajos hasta que pude vivir de escribir. Para entonces Ron ya había muerto. Se murió al final de un verano, y se quedó en el jardín de la casa de Rosa, mi novia en aquella época. Y yo vivía ya con Martina, a la que conocería poco después. La llegada de los hijos y la dedicación a ellos fue a partir de ese momento mi principal ocupación, junto con escribir, que pasé a hacerlo por las noches, como el vagalume de la novela de Manolo Castro. Por el día era imposible, con tanto ajetreo en casa. Pero los hijos crecieron, la casa se vació, Martina y yo volvimos a reencontrarnos después de años de distanciamiento, y la vida se me presentó de pronto como una novela cuyo final, aunque desconocido, empezaba a vislumbrar a lo lejos. A los 59 años, todo lo que tenía que hacer lo había hecho, y lo que no ya era tarde para pretenderlo. Por delante de mí se extendía una inmensa planicie, esa que va de la madurez al final de la vida, y cuya monotonía se atisba en la lejanía como una condena. No era viejo, pero ya no era joven para ilusionarme con nada, con lo que solo aspiraba a seguir viviendo. Recordé la frase de Carracedo, aquella que me conmovió al oírsela el día del funeral de Manolo Castro. A partir de una edad, todos somos ya supervivientes. Cuánta razón tenía. Cercano a los 60, al borde, pues, de la jubilación, si en lugar de dedicarme a escribir hubiera seguido trabajando en prensa, las pérdidas a mi alrededor se contaban por docenas, no solo entre mis familiares, sino también entre mis antiguos compañeros de trabajo y mis amigos. La vida, como la guerra, había sembrado de cadáveres mi horizonte, unos reales y otros sentimentales, como los de las mujeres de las que me enamoré antes de encontrar a Martina. La conocí en la radio en la que trabajamos juntos. Ella ya estaba allí cuando yo llegué, y allí siguió cuando me fui, algo que hice muy pronto para dedicarme solo a escribir. Ya no necesitaba, como hasta entonces, compaginar la escritura con el periodismo, y además ella trabajaba. Así que, si venían tiempos difíciles, podríamos sobrevivir con su sueldo. Pero no hizo falta. Contra mis temores, que aún hoy mantengo, no solo he podido vivir de escribir, sino que lo he hecho sin dificultad. Incluso sin pasar apuros cuando llegaron los hijos y los gastos se multiplicaron. ¿Dónde andarían ahora? ¿Y qué estarían haciendo en aquel momento? Víctor trabajaba en Londres, en una multinacional, con lo que lo veíamos muy poco. Lucía, en cambio, aunque seguía viviendo en Madrid, había elegido ayudar a los pobres y estaba ahora en Andalucía, colaborando con una organización que se dedicaba a asistir a los inmigrantes que llegaban huyendo del hambre a través del mar. Al lado de las suyas, mi vida era aburrida y rutinaria, una existencia sin mucho interés, pese a que desde fuera algunos la imaginaran apasionante como yo cuando era joven.